¿Es verdad que Joseph Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI, se consideraba platónico? Hablaremos del discernimiento que este gran teólogo y papa de nuestra época hizo sobre el gran filósofo griego Platón. ¿Nos acompañas? El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada. Un cordialísimo saludo, queridísima familia de Radio María, en este mes de mayo, en este mes de María en Radio María España. La semana pasada hemos hecho la maratón para que estos programas lleguen al mundo entero y lleguen a más países de los que está Radio María ahora. Por eso hemos hecho esa maratón que tan estupenda respuesta ha tenido. Muchísimas gracias a todos, pero no os olvidéis de que aquí seguimos en campaña para aquí, para España, para que programas como este y tantos otros estupendos, tantos voluntarios buenos, pues eso, puedan seguir adelante, puedan seguir extendiéndose, puedan llegar cada vez a más lugares de esta España que necesita también esa evangelización. Somos ya, por desgracia, país de misión, que las nuevas generaciones no conocen a Jesucristo, bueno, ni conocen a Platón ni casi nada, porque la educación en España no está demasiado bien que digamos. Por eso hacemos estos programas, Razón y Fe, todo suma. Y aquí tenemos al estupendo Palomar que hace este programa. Paloma, niño, que has coordinado a la maratón. Bueno, impresionante, ¿verdad, Paloma? Pues sí, como cada año nuestros oyentes siempre nos sorprenden, pero es verdad que los proyectos que la familia mundial propone cada año también nos tocan siempre el corazón, porque son lugares pues con muchas necesidades y bueno, pues hacemos lo posible todos porque Radio María pueda estar también allí. Hay que decir que este programa del Hombre de Dios, quizá el primer país o el primero o segundo en que empezó a emitirse en la programación ordinaria, no digo a través de internet, sino en la programación de Nicaragua, en ese país empezó a emitirse El Hombre de Dios, y varios correos hemos recibido la pena que tenían de no poder escucharlo. ¿Te acuerdas que era por las mañanas y tal? Bueno, pues uno de los proyectos de la maratón es que ya que no podemos emitir desde allí por frecuencia, pero bueno, que se emita en Radio María en Nicaragua desde algún lugar del mundo. Así que esperamos que tengáis más fácil también escuchar este programa. Y bueno, hemos tenido como siempre algunos mensajillos y recogemos un par de ellos. Sí, hemos rescatado algunos. El de Elisa Rodríguez, que nos decía: muchas gracias Radio María por la invitación a escuchar este programa. Paco Justi nos decía que le encanta este programa y Radio María en general. Y Antonieta Mucientes, haciendo referencia a Platón, que estamos hablando sobre él, pues decía: qué cosas, el gran Platón convertido en cristiano a poco que se descuide. A poco que se descuide. Pues de eso nos va a hablar el que era el gran teólogo, filósofo, cardenal y finalmente papa, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Y en este programa tenemos algo, de vez en cuando tenemos testimonios aquí directos, no solamente que vemos, leemos o cogemos de YouTube, sino que tuvimos hace unos días la visita estupenda de unos jóvenes de Toledo, capitaneados por Manuel García, que su madre es Pilar Gordillo, que tiene aquí un programa precioso sobre la historia y la evangelización de América, un grupo de Scouts de Europa, Paloma, así que vamos a escuchar esa entrevista y además hemos metido ahí un par de canciones muy significativas de ellos, ¿verdad? Sí, en concreto vamos a escuchar Canción de la Promesa y finalizaremos esta entrevista con estos chicos con La Alegre Despedida. Que suelen cantar cuando termina un campamento, una actividad, ambas canciones un poquito resumidas para que nos entren las muchas cosas que tenemos por aquí, pero hoy el plato fuerte en efecto es esta entrevista, ese grupo muy católico de los Scouts de Europa. Y terminaremos, estamos esperando al Espíritu Santo, estamos en vísperas de Pentecostés con una invocación a él, ¿verdad? Vamos a escuchar la canción Ven Espíritu de Dios, que es de Vale Montes, una joven cantautora de música católica que creo que hasta ahora no la habíamos tenido en el programa, así que descubriremos. Eso me parece a mí también. Bueno, y de Palomita, que estamos intrigados de esa
el final de esa película, pero no nos lo puedes contar, ¿eh? No lo vamos a contar. Que la vean, Alas Blancas. Pues sí, un saludo a los oyentes, un saludo equipo de este programa. Vamos a, si Dios quiere, terminar, pero sí continuar seguro con esta película tan bonita, Alas Blancas, de 2023, que yo sé que están todos los oyentes deseando saber cómo termina, pues que la vean, porque no vamos a contar exactamente el final, pero sí las reflexiones que nos ha suscitado esta película. Es que si contáramos todo, pues ya sabes que hay quien nos va a decir que me hacen llorar, que Claro. me hacen llorar. Bueno, también hemos llorado en la maratón de emociones. Así que nada, vamos adelante en esta edición 596 del Hombre de Dios. Y ya sobre Platón, me parece que es el 8º programa que le dedicamos y alguno más todavía nos va a quedar porque es muy interesante la reflexión, la valoración que hacía Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, sobre este gran filósofo griego. Vamos pues con ello, invitados a nuestra mesa, a nuestra tertulia, todos vosotros. Pues en los últimos programas hacíamos ya una visión de conjunto de Platón y una valoración incluso desde nuestra fe cristiana. Pero hoy lo vamos a hacer de la mano de uno de los mayores intelectuales de los últimos tiempos, el alemán Joseph Ratzinger, luego sacerdote, obispo, filósofo, teólogo, cardenal y Papa Benedicto XVI. Hay un libro que se llama así, Ratzinger y los filósofos, de Platón a Bátimo. Es una obra en colaboración de distintos autores coordinada por 3 de ellos, digo el que es español, Alejandro Sada, y otros 2, y trata de 22 filósofos. El primero de ellos, Platón, y luego San Agustín, y los últimos, Habermas y Bátimo, porque Joseph Ratzinger tenía ese culturón que conocía un montón de pensadores, de intelectuales, y los estudió en mayor o menor medida. Y por eso vamos hoy a dedicar un poquito, porque seguiremos el próximo día, al capítulo de esta obra sobre Platón, que lo escribe un autor, Manuel Roll o algo así, no sé si es alemán o de algún país del norte más bien, de Europa, pero bueno, lo de menos es quién. Lo que realmente es una síntesis, yo creo que muy bien hecha, y yo a su vez resumo pues esa síntesis sobre lo que pensaba, las reflexiones de Joseph Ratzinger sobre Platón. Comienza este autor diciéndonos así, una introducción sobre que Joseph Ratzinger a sí mismo se describió como un poco platónico en cierto sentido, o sea, que era platónico, pero bueno, no como que lo iba a seguir así. Bueno, los grandes intelectuales nunca copian sin más lo que dice otro, tienen sus propios puntos de vista, y además en este caso como emotivo, porque para Ratzinger, Benedicto XVI, siempre al final lo decisivo es la fe cristiana, claro. Entonces las cosas que encajan bien y las que no, pues no. Y además hay un debate, ha habido controversia, por un lado hasta qué punto le influía o no, pero también, y esto ya da más pena, porque claro, a veces algunos han acusado a Ratzinger de idealismo, de espiritualismo, de desvalorización pesimista de la historia, pensando que eso se debía a su supuesto platonismo. Claro, este tipo de ataques normalmente venían de una visión reductiva del cristianismo, incluso marxista, que lo importante es lo material, lo sociológico, y les parecía, pues como ya en su día hablamos, que Platón es demasiado espiritual, y claro, entonces también Ratzinger era demasiado espiritual. Bueno, estos siempre son algunas voces, más bien de épocas pasadas, pero en contra, otros han señalado que esa opción por lo griego, de la que hablaba Joseph Ratzinger, y en concreto inicialmente por la filosofía platónica, es una cosa muy, muy positiva, porque ahí vemos esa conexión, lo que estamos viendo en este bloque de nuestros programas, la conexión entre la revelación bíblica y la razón natural, y por la pregunta sobre Dios y la pregunta sobre la verdad, temas que están muy, muy presentes en la filosofía de Platón. Después nos cuenta este autor cómo fue el acercamiento de Joseph Ratzinger a Platón, y nos dice que inicialmente no fue directo, no fue tanto de ir a leer sus obras, sino a través de San Agustín, porque eso sí que está claro que Benedicto XVI era muy agustiniano, lo citaba muchísimo, lo conocía muy bien. Y claro, para Agustín fue decisivo
Platón. Más bien hay que decir que el llamado neoplatonismo, la versión de Platón que había en ese siglo en que vivió San Agustín. Le hizo mucho bien, porque recordemos que Agustín, en ese itinerario que fue recorriendo diversas ideologías, una época maniquea en él, dos principios, el bien y el mal, y bueno, tenía una visión pues un poco negativa, y le ayudó, claro que le ayudó mucho Platón, y ya digo, el neoplatonismo del momento. Pero el propio Ratzinger dice, bueno, sí, pero es verdad también que claro, en el neoplatonismo estaba todavía ese aspecto no tan bueno de Platón, del menosprecio de lo corporal, de lo sensible, y dice, claro, Agustín tuvo que ir evolucionando también hacia un cristianismo no meramente espiritualista, sino histórico. Y decía Ratzinger, la forma histórica concreta de la fe es la Iglesia. Claro, San Agustín, anda que no habló y escribió sobre la Iglesia. Entonces no se quedó en un mero espiritualismo. Pero cuando Joseph Ratzinger ya entra a fondo en Platón, es cuando escribe uno de sus libros más famosos, La Introducción al Cristianismo, una obra estupenda, un clásico ya. El primer capítulo yo lo recuerdo cuando lo leí, cuesta leerlo, porque es de una elevación muy grande cuando va hablando de la relación entre la razón, la fe, etc. Pero ahí, pues en efecto, esto que decíamos antes, para Ratzinger la filosofía platónica es el interlocutor perfecto para ese diálogo entre la fe bíblica y la razón. Y estas ideas que aquí hemos repetido tanto están ahí presentes en ese libro, la alianza secreta, entre comillas, del cristianismo con la ilustración filosófica. Esos filósofos griegos que criticaban los mitos, los dioses, y pues bien, esa alianza con esa ilustración filosófica, ante todo, fue una decisión por la filosofía de Platón. Luego, más adelante, ya pasados esos siglos iniciales del cristianismo, en Santo Tomás ya será más bien con Aristóteles, pero ahí esa importancia de Platón siempre ha estado. Pero de nuevo, recuerda Joseph Ratzinger que sí, que es verdad, pero también es verdad que menudo cambio de la idea de ese Dios de los filósofos y de Platón al Dios revelado en Cristo que se hace carne. Aquí está el tema clave, la encarnación de Dios en Jesucristo. Ahora, la pregunta por la verdad no es simplemente una elucubración personal, sino que está atada a una persona histórica que dijo, yo soy la verdad. Por tanto, Joseph Ratzinger sabe discernir, no faltaría más, los aspectos positivos de esa relación del cristianismo con la filosofía griega y en concreto con Platón, y los aspectos pues que en efecto no eran tan positivos. Algunos, como os decía al principio, atacaron a Ratzinger de idealismo, de espiritualismo, y entonces hay una reflexión, una respuesta de Ratzinger en aquellos debates intelectuales cuando le dicen usted platónico, y entonces dijo, bueno, si el sí a una verdad que simplemente es, la verdad es, y que yo, en cuanto hombre, simplemente la recibo y que me transforma cuando la recibo, si eso es ser platónico, soy platónico y quiero seguirlo siendo. Pues claro, si resulta que creer en una verdad objetiva es ser platónico fuera de este mundo, pues curioso está el tema. Como os decía antes, era la época de mucha atracción por el marxismo. El marxismo dice, bueno, dejemos de ideologías, vamos a lo práctico, vamos a lo colectivo. Pues no, señor, si lo que nuestra actuación práctica no está basada en la verdad, haremos barbaridades. Pues como se ha comprobado en toda la historia de los regímenes basados en el marxismo. Menudas barbaridades han ocurrido. Por eso, la importancia de la verdad no es una teoría, no son elucubraciones así, no sé por qué, está uno aburrido. La objetividad, la conexión entre la fe cristiana y la ilustración filosófica implica y necesita la capacidad de reconocer la verdad. Por eso, Ratzinger no solo hacía filosofía y teología, sino también una visión histórica de Europa, insistió en Platón como el descubridor del espíritu en Occidente y su importancia para Europa, especialmente en estos tiempos, como él dijo en aquella ya famosísima homilía de la misa de entrada en el cónclave que él eligió luego papa, en estos tiempos de dictadura del relativismo. Frente a esa dictadura necesitamos la capacidad de conocer
una verdad universal. Y en este sentido, decía él, y lo hemos ido viendo en estos programas, nos ayuda a Platón. Seguiremos viendo y escuchando estas reflexiones de Joseph Ratzinger sobre Platón, pero vamos a entrar ya más a fondo en nuestro programa. Aquí seguimos en Radio María, en El Hombre de Hoy y Dios, su edición casi 600, la 596, hablando de Platón visto desde Ratzinger Benedicto XVI. Y antes de seguir adelante, a ver qué ha suscitado en estas ilustres colaboradoras, Paloma Niño y Paloma Méndez, este resumen que hemos hecho de parte de este trabajo sobre cómo veía Ratzinger a Platón. Paloma Niño, ¿qué te ha parecido? Me ha parecido muy interesante, y recordaba eso, ¿no? Que a Joseph Ratzinger a veces se le criticó o algo así por poder ser platónico, pero bueno, principalmente me quedaba con esa frase que dice, ¿no? Si realmente me llamáis platónico, ¿no? Por lo que dice, por el sí a una verdad que simplemente es y yo esa verdad la recibo, pues realmente soy platónico, ¿no? Pero luego como no se queda en eso, y hemos visto durante el texto, por lo menos en 2 ocasiones, que habla de la historia. No es un mero espiritualismo, sino que se encarna, habla de esa encarnación y, bueno, leíamos también, la pregunta por la verdad está atada a una persona histórica. Y él mismo decía, la forma histórica concreta de la fe no es otra que la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, me ha gustado esta forma de unir un poco esa parte del pensamiento de Platón, pero no quedarse en ese mero espiritualismo, sino aterrizarlo en aquí y en la realidad y, por lo tanto, en la historia, ¿no? Paloma Méndez. Estoy muy de acuerdo con todo lo que comenta Paloma. Yo añadiría que me encanta la reflexión inicial de que gracias también a Ratzinger se descubre la conexión de Platón entre la revelación bíblica y la razón natural, porque al final la razón que nosotros tenemos está preparada para conocer a Dios, entonces está preparada para coger esa revelación, por tanto su unión es evidente, es natural, y entre la pregunta por Dios y la pregunta por la verdad, porque en el fondo son la misma cosa. Entonces, aunque Platón, ya lo hemos comentado en otros programas, no tenía la revelación, se acercó lo máximo posible a ella sin conocerla, y le faltaba lo que comentaba Paloma, esa encarnación en la Iglesia, en la figura de Cristo, pero estaba ahí, como también decía nuestra oyente Antonita Mucientes, pues estuvo a punto, era cristiano sin saberlo. Seguiremos viendo esas reflexiones, ese discernimiento de Ratzinger sobre Platón, pero fíjate, estoy pensando, como nos pasa siempre en este programa, hace unos días estuvo aquí un grupo de jóvenes scouts de Europa, le hicimos una entrevista y les dije, bueno, pues ya la sacaremos y cuando podamos, entonces, bueno, pues es el momento, ¿no? Y ahora de repente caigo y digo, mira, la entrevista que vamos a oír es la confirmación de lo que estamos diciendo. ¿Y eso por qué? Porque es un grupo, scouts de Europa, que su fundamento es la fe católica, es Dios, es Jesucristo, es la Eucaristía, es la Iglesia, es la Virgen, y alguno dirá, es cosas espiritualistas. Bueno, los scouts son de las personas de los movimientos más prácticos, que aprenden a hacer nudos, que aprenden a cocinar, que se van al campo, que no sé qué, y ahí ves que en el cristianismo engloba todo, la naturaleza, la gracia, la naturaleza, la fe, la razón, la oración, el ser práctico, el hacer excursiones, ¿no te parece? Es que es todo un conjunto, ¿no? Está nuestra parte práctica, luego nuestra parte espiritual, que a veces podemos caer en eso, ¿no? Que la vida espiritual va por un lado y luego nuestro trabajo va por otro, nuestros amigos van por otro, nuestro matrimonio va por otro. La cocina va por otro. Es que, y hacer nudos y irte de marcha, es que es todo junto, ¿no? Porque al final tu ser espiritual es en todo. Claro que sí. Bueno, pues esta entrevista es de un grupo que tiene, digamos así, como jefe de los adolescentes de Toledo a un amigo y voluntario de Radio María, cuya madre desde hace años, ¿verdad, Paloma Niño?, dirige este programa Apóstoles de América, y bueno, que es Pilar Gordillo y uno de sus hijos, ¿no?, que tiene familia uno numerosa. De sus muchos hijos, no sé si son 8 o 9. Pues es Manuel, ¿no? Pues nada, no perdamos más tiempo, vamos a escuchar esta entrevista que hace unos días teníamos con ellos, vale la pena. Incluye, Paloma, hemos metido en medio 2 canciones muy significativas, una, la última, muy conocida, yo que también fui scout y me acuerdo perfectamente, es una melodía preciosa, y luego en medio también un momento en que el Coro Nacional de los guías y scouts de Europa, ambas están cantadas por este coro, hemos resumido hemos quitado algunas estrofas de ambas para que no se nos fuera el tiempo,
y digo que la de en medio es la promesa que ellos hacen. Canción de la promesa, sí, la escucharemos, que es la promesa de los Scouts, y luego Alegre despedida, que es con la que acaban, y también acabaremos con ellos esta entrevista. Vamos a escucharla. Manuel García del Pino Gordillo, bienvenido a Radio María, Manu. ¿Qué tal, Luis Fer? Muchas gracias por acogernos aquí. Pues nada, un placer para nosotros también que estés aquí, y preséntanos con quién has venido. Bueno, yo soy Manuel, tengo 26 años, soy actualmente el jefe de los adolescentes en el grupo de Scout de Europa de Toledo, y conmigo pues han venido 2 integrantes de la patrulla Ciervo y mi asistente de lo que se llama la tropa, del grupo de adolescentes. Tengo conmigo a Mario, que es su jefe. ¿Cuántos años tienes, Mario? Tengo 15 años. Mario Zamora. Eso es. Luego está Juan María, que es el jefe de la patrulla Ciervo. Hermano tuyo. Muy buenas. Es Juan María García del Pino. Bienvenido, Juanma. Y tenemos también a José María Ruiz. Yo soy el asistente de Manu, tengo 21 años y pues muchas gracias por acogernos aquí. Un placer para nosotros. Bueno, pues Manuel, si te parece, quizá lo primero, dado que tenéis una oración muy bonita, podríamos empezar este rato de tertulia con esa oración Scout. Me parece estupendo. Pues venga, vamos allá. Señor Jesucristo, que a pesar de mi debilidad me has escogido para ser jefe y guardián de mis hermanos Scouts. Haz que mi palabra y mis ejemplos conduzcan su marcha por los senderos de tu ley, que sepa mostrarles tus huellas divinas en la naturaleza que has creado, enseñarles lo que debo y conducir mi patrulla de etapa en etapa hasta ti. Oh Dios, en el campamento de la paz y de la alegría, donde has montado tu tienda y la nuestra para toda la eternidad. Amén. Bien, Manu, pues cuéntanos tú primero un poquito, para que nuestros oyentes se sitúen, cómo nació en general lo que llamamos el movimiento Scout. Aquí tenemos un programa de otra de las ramas Scouts, el MSC, el programa Siempre Listos. En vuestro caso es la rama de los Scouts de Europa. Pero primero cuéntanos, ¿cómo surgió? Scout es una palabra inglesa que significa explorador, así que cuéntanos cómo nace toda esta realidad. Efectivamente, los Scouts nacen de Robert Baden-Powell, un lord británico militar que en su momento la primera idea que tuvo a propósito de los Scouts fue en la defensa de una ciudad llamada Mafeking en Sudáfrica. Estaba a falta de efectivos y lo que hizo fue organizar a chavales adolescentes de la ciudad que estaban dispuestos a ayudarle, y les asignó tareas de exploración para ayudarles en la defensa de la ciudad. Y los resultados fueron tan buenos que se le quedó ahí la mosca detrás de la oreja y dijo, anda, pues esto como que a los chicos que no son adultos todavía, que no son gente responsable, ¿cómo es posible que se les puede dar tareas y que las cumplan con responsabilidad? Entonces, bueno, cuando luego dejó el ejército y volvió a Inglaterra, se dio cuenta que, bueno, por las calles de su ciudad y muchas ciudades inglesas, industriales de la época, de principios del siglo pasado, del siglo XX, vio todos estos chicos ociosos y digo, pues ¿qué podemos hacer con estos chicos? Pues lo mismo que hice yo en Sudáfrica, y empezó a organizarles por patrullas y asignarles tareas, asignarles responsabilidades a cada uno, para que pudieran valerse por sí mismos y ser cada vez más autónomos, y así ir cultivando en ellos la responsabilidad, ir construyendo hombres de provecho. Esto fue aumentando. Los hermanos pequeños de estos adolescentes dijeron, oye, nosotros también queremos esto, y luego creó la rama de los lobatos, que es para nosotros son niños de entre 8 y 11 años, que está basado en el libro de la selva. Ojo, no el de Disney, sino el libro de verdad, de Rudyard Kipling. Y posteriormente también la etapa piloto, la etapa rover, que es para los que ya han sido adolescentes, ya han pasado por esta etapa de formación de Scout y deciden dar un paso más en la responsabilidad de su vida, en el servicio a los otros. Y bueno, y puede acabar eso pues también en posiciones de jefatura como nosotros. Y todo esto también, no solo para los chicos, sino para las chicas también. En concreto nosotros hemos venido solo representantes de la rama masculina, pero en Toledo también tenemos la sección femenina. Si no me equivoco, inicialmente no tiene una confesionalidad concreta el movimiento, pero pronto la Iglesia Católica interviene, ¿verdad? Así es. Uno de los discípulos más avezados de Lord Baden-Powell, llamado el padre Jacques Sevin, un jesuita francés, viendo la potencia y la capacidad de educación, de pedagogía, de forja del carácter que tenía el escultismo, le propuso a Baden-Powell aprender de él y poder darle esa profundidad católica, esa fe, impregnarla dentro de toda la pedagogía, y fue implantándolo. Empezó en Francia y se fue extendiendo por toda Europa, y ahora pues está por todo el mundo. Este escultismo vivido desde la fe católica, completamente compatible. Así es, Scouts de Europa, identidad católica y con un estilo que se ha ido marcando en España. ¿Cuándo comienzan los Scouts de Europa?
Pues hace unos 40 años, si no me equivoco, en el 78, por ahí, 78, 79. ¿Nos explicáis un poquito, ya hemos hecho alusión a esa fe católica, pero hasta qué punto impregna la fe las actividades, el estilo de vida de las acampadas, de las actividades en general? Bueno, nosotros, como hemos rezado esta oración tan bonita del jefe al inicio, pues efectivamente rezamos al comienzo de cada actividad, rezamos al final, ofrecemos un poco todas nuestras actividades al Señor para intentar hacer su voluntad en todo momento. Y luego en nuestros campamentos, pues si no es todos los días, prácticamente todos los días tenemos misa, tenemos un acompañamiento de un consiliario religioso, bueno, por supuesto aceptación de la diócesis, y si el obispo no le parece bien que estemos allí, no estamos en la diócesis, claro que sí. Y luego siempre estamos incardinados en una parroquia, a la cual pues también, dentro de lo que cabe, pues ofrecemos nuestro servicio a los párrocos para ayudar en lo que haga falta. Siempre, oye, hay que barrer hojas, hay que ser monaguillos, hay que ayudar en una colecta, no sé qué, hay que cantar en misa. Pues lo que nos pida el párroco lo hacemos. Supongo que también por el gancho que puede tener para muchas personas la parte, digamos, de la naturaleza, de la aventura, habrá jóvenes que a lo mejor no son muy religiosos y es un gancho de evangelización. Efectivamente. De hecho, hace no mucho salió, bueno, pues específicamente en Francia, que está un poco más extendido el movimiento Scout de Europa, prácticamente un 30-40% de los seminaristas proceden de grupos de Scout de Europa en Francia. En España somos un poco menos, pero es verdad que nosotros hemos visto en nuestros grupos, con tantos años, que mucha gente que efectivamente estaba, pues bueno, tenía quizá una religiosidad cultural, o ni siquiera, o venía del ateísmo, que de repente conoce Scout de Europa y a través de nuestras actividades al aire libre, de nuestra camaradería, nuestro servicio, nuestro amar al prójimo, etcétera, va conociendo poco a poco y, bueno, por supuesto, nuestra enseñanza de fe, nuestros retiros, va conociendo la fe y ha habido conversiones y bautismo, claro que sí. Bueno, y en tus tareas de dirección de ese grupo te asiste, nos has dicho, José María Ruiz. José, cuéntanos desde cuándo eres Scout y por qué eres Scout. Cuéntanos un poquito tu historia en este movimiento. Pues yo entré a los Scouts en 2015, un año después del Eurojam, que es un campamento que se hace aproximadamente cada 10 años de toda Europa, de representación de toda Europa. Y mi hermano fue a ese campamento, volvió y yo dije, oye, pues quiero entrar. Y al año siguiente entré. Llevo 12 años aproximadamente en el movimiento y pues aquí seguimos poco a poco desde chiquitín. Empecé en los Lobatos allí. ¿Y qué te está aportando en tu vida? A mí me aporta un camino de fe y, si Dios quiere, un camino de santidad. O sea, una manera de entregarme en el servicio al Señor y a los demás. Qué bueno. Juan María, y tú cuéntanos por qué eres Scout y qué te está aportando en tu vida. Yo soy el pequeño de 6 hermanos varones y todos esos hermanos han estado en los Scouts. Todos, sí, ¿eh? Qué sí, bueno. Entonces por tradición al final, yo me acuerdo que mi primer día no quería ir, pero al final me convencieron todos y empecé ahí con 8 años. ¿Alguna actividad que recuerdes que te haya marcado especialmente? ¿Qué es lo que más te ha ayudado? Sobre todo la ceremonia de promesa,
que se llama, es como, la promesa es el compromiso que haces tú con Dios y con el jefe, digamos, con el movimiento Scout, a seguir sus huellas y a ser Scout. Bueno, y otro adolescente que viene aquí es Mario Zamora. Cuéntanos tú un poquito tu historia en esta realidad. Yo entré a los Scouts porque mi hermana y mi hermano estaban de campamento de pequeño cuando tenía como 6 años. Entonces, pues siempre me gustó la idea de irme a la naturaleza y cogía una mochilita pequeña de Dora la Exploradora y me decía, venga, vamos a la aventura. En fin, siempre me gustó desde pequeño y luego cuando me tuve la edad suficiente para meterme a los Lobatos, pues no la desaproveché y siempre me ha gustado mucho, la verdad. Y le preguntaba a Juan María algo que especialmente le haya ayudado, nos ha hablado de la promesa. Cuéntanos alguna actividad más concreta que a ti te haya hecho especial bien. El raid de segunda y primera clase, que es básicamente una ruta en la que tú vas pasando por diferentes puntos que te da tu jefe y tienes que ir haciendo diferentes pruebas para que luego al final llegar a tu destino. Durante el camino pues vas haciendo reflexiones y vas apuntando avistamientos de animales y cosas así. Manu, vamos a volver un momento atrás, porque esta es una realidad internacional. ¿Qué aporta en un sentido eclesial, universal o incluso de fraternidad entre las naciones este movimiento? Efectivamente, el movimiento Scout desde sus inicios intentó tener una capacidad global. Hay movimientos Scout de todo tipo, de todas religiones, etnias, de todo tipo de culturas. La nuestra en concreta, su creación ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. En concreto, hubo unos jóvenes alemanes y franceses católicos que tenían mucho interés por crear una cosa diferente, algo que pusiera a curar heridas, pusiera a cicatrizar y además dándoles toda la aportación que tiene la pedagogía Scout y la fe. Y entonces, a través de esa pequeña primera formación de jefes de Francia y Alemania, pues se fue extendiendo, muchos grupos que ya existían, pues fueron uniéndose a la federación hasta que era una federación de 20 y pico países europeos, también hay países en América. En total, si no recuerdo mal, hay más de 70.000 miembros en la federación. Además, cada cierto tiempo se realizan actividades conjuntas. Ha mencionado antes José el famoso Eurojam, que es este campamento que se hace más o menos cada 10 años, que reúne no a todos, pero a muchos adolescentes, miles de adolescentes por toda Europa, y también se hacen actividades para los jóvenes. Yo, por ejemplo, pues pude participar en el Euromood, que es una ruta que también se hace cada cierto tiempo, y en su momento, en 2019, fuimos 5.000 jóvenes de toda Europa de peregrinación por los Apeninos italianos hasta Roma, y donde tuvimos una audiencia con el Papa Francisco. Juan María, os vais a una marcha, una acampada, ¿qué tenéis que hacer en concreto? Tenemos diferentes tipos de actividades. Hay días que tenemos que hacer construcciones con madera, trabajamos mucho la carpintería en el bosque. Otras veces tenemos que hacer rutas o saludar a ancianos, a estar con ellos en la residencia, por ejemplo. También ayudamos en cosas parroquiales. Unas cuantas veces, sobre todo, tenemos que cocinar con fuego ahí en medio del bosque. Entonces es muy bueno la capacidad que te da de supervivencia, como de ser independiente. No estar dependiendo de los adultos, como hacen los pequeños, los de la manada, sino ya eres independiente. Vas con tu patrulla, que estará formado por 8 miembros aproximadamente, y eres independiente. Mario, cuéntanos un poquito alguna de esas actividades que a lo mejor al principio te costó. Dices, esto qué rollo, que yo no puedo con esto, y luego viste que valió la pena, que te ha ayudado a ir creciendo como persona. Sí, el ejemplo más claro que se me ocurre fue probablemente mi campamento de mi segundo año. En ese entonces yo era jefe y me acuerdo que un día nos empezó a llover muchísimo. Básicamente estábamos todos a punto de rendirnos porque estaba haciendo duro. Pero decidimos aguantar todos juntos y eso como que nos unió más a toda la patrulla junta, porque afrontamos la lluvia como algo más que contra lo que luchar. Manu, si quieres tú completar alguna de estas actividades desde la perspectiva de lo que forma, que a fin de cuentas es el último objetivo, ¿no? Pues contribuir a la formación humana y, como bien habéis dicho, a la santidad, que a fin de cuentas es la vocación de todos los cristianos. Así es, amar al prójimo, amados unos a otros como yo os he amado. Eso es un poco en lo que se puede, el mandamiento del Señor, que también intentamos aplicar en Guía Scout Europa. Ha comentado un poco Juan María el tema de la patrulla, sí. Cada uno tiene una cosa que se llama puesto de acción, un puesto por el que tú actúas. Cada año se te asigna uno diferente y te toca a lo mejor un año dedicarte a la cocina,
otro año te toca dedicarte a cuidar las herramientas, a afilarlas, mantenerlas a punto, hoy hacer inventario que nos falta no sé qué. Otro año igual te puede tocar ser animador, te encargas de preparar los cantos, de preparar las veladas, que nos encanta hacer lo que también se llama el fuego de campamento, antes de irnos a dormir, hacer una pequeña actividad festiva donde se hacen actuaciones, se cantan cantos, se hacen juegos. Eso es un poco la parte técnica, digamos, que hay hasta 7, 8 técnicas que se suelen profundizar. Hacer nudos, con los que luego hacer también carpintería, también hacer orientación para saber con un mapa. Aquí está fenomenal porque los chicos no utilizan móviles en las actividades, vamos un poco a contracorriente en cuanto a la adopción de las pantallas. Nosotros apostamos porque los chicos, se orienten con un mapa, que traigan la receta aprendida de casa para cocinar todo a su hora, el arroz a que hay que sacarlo, la pasta, todo eso, y si fallan, pues ya está, aprenden para la siguiente vez. Si echan sal de más, pues van a tener que comer pollo salado, ya la siguiente vez ya sabrán cómo que tienen que echar sal de menos, por ejemplo. Bueno, podemos ir terminando esta tertulia, esta entrevista, y os voy a preguntar a ti, Mario, ¿qué le dirías a un chico que está dudando y tal? ¿Por qué le animarías a probar el movimiento Scout? Yo le animaría porque a mí principalmente me ha enseñado muchas cosas, como por ejemplo, pues a no tener que depender de tus jefes o de tu familia o a valorar también muchas cosas que tienes en tu día a día, pero que no ves como algo necesario o algo que tú lo ves como algo normal. Por ejemplo, dormir en una cama con un colchón. Cuando te tiras 2 semanas durmiendo en un trozo de madera, pues llegas a la casa y abrazas el colchón como si eso fuese. O darte una ducha también con agua caliente. Muchas cosas que no valoras de normal, pero gracias a los Scouts sí. Juan María, ¿qué aspectos, digamos, de la fe te ha ayudado particularmente el movimiento Scout a cuidar o a crecer en ellos? Sobre todo a estar siempre con Dios. En una actividad Scout no sabes lo que te puede pasar. Te puede llover, como ha recordado Mario en la anécdota. Puedes lesionarte en una ruta, puedes quemarte cocinando. Entonces siempre hay que estar con Dios y como han dicho antes, empezamos y acabamos las actividades rezando. Entonces a mí en mi vida misma, pues me ayuda mucho a no separarme nunca de Dios y a confiar mucho en Él. Y José María Ruiz, dificultades, malos ratos, pero seguro que al final mucha alegría. Completamente. Yo cuando hablo con gente a veces sobre los Scouts, les digo siempre lo mismo. En los Scouts he tenido tanto mis peores momentos como mis mejores momentos. Luego los mejores momentos son los que has salido de una situación bastante brusca o bastante desagradable y estás con tus compañeros, con tus hermanos Scout y habéis pasado lo mismo. Entonces todo eso luego produce una alegría muy fuerte. Toda la hermandad y la alegría que se produce en los Scouts es muy grande. ¿Tiene el lema, el movimiento? El lema, digamos, por antonomasia es el Semper Parati, el siempre preparado, siempre alerta, siempre listos, también se traduce, como para estar siempre listos para servir, así. Si quieres añadirnos alguna cosita más, Manu. Quizá quien me está escuchando, quizá habrá oído por primera vez hablar de los Scouts, en concreto los Scouts de Europa. A mí me gustaría invitarle pues a buscar en internet simplemente Guías Scout de Europa, a ver qué información encuentra. En España pues hay una página web nacional donde ahí puede ver todos los grupos, así que nada, yo a cualquiera pues le invito a poder unirse, tenga la edad que tenga. Hay sitio para adultos también, formación para adultos y para jóvenes, niños, adolescentes de todas las edades y de ambos sexos. Y si alguien quizá, yo no tengo un grupo Scout cerca, pues se siente llamado a ayudar, a dar un servicio a la iglesia, pues se ponga en contacto con nosotros y por supuesto le ayudaremos a formar y a crear un grupo que siempre es una bendición. Aquella ciudad, aquel pueblo que tiene un grupo Scout es diferente.
Están escuchando El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y equipo. Y concretamente esta interpretación un poco resumida de esa canción, Alegre despedida Scout, se llama, por el Coro Nacional de Guías y Scouts de Europa. Bueno, pues así a lo tonto y de una manera sencilla y práctica, en efecto han ido saliendo muchas ideas, un poco de lo que decíamos antes, como el cristianismo engloba todo, lo divino y lo humano, lo espiritual, lo material, la madera, lo que cae del cielo y lo que viene de la tierra. Paloma Niño, tú que has estado en tantos campamentos también, a nivel de movimientos, de parroquia y tal, pero todo esto te suena, ¿verdad? Me recordaba muchísimo, ¿no? Todo lo que yo también he vivido y bueno, muchas cosas de las que han contado los chicos, ¿no? Por ejemplo, como hablaban de que sufrir juntos muchas veces dificultades, pero al final nos une, ¿no? Y nos genera esa hermandad. Valorar las cosas sencillas, que es muy importante también hoy en día, pues esto que nos contaban, ¿no? Que no siempre pues puedes tener a lo mejor una ducha de agua caliente y así la puedes valorar mucho más, ¿no? Y también me quedaba con una de las cosas que decía uno de los chicos que te hace también pues estos scouts o este tipo de experiencias ser más independiente, y también pues eso también es muy necesario en los niños y adolescentes y jovencitos de hoy en día, que a veces pues son muy dependientes de los padres y este tipo de experiencias ayudan mucho, no a ser individualistas, pero sí a ser independientes, ¿no? Como él decía. Me ha llamado la atención lo que decían también, que muchos de los seminaristas de Francia especialmente salen de los grupos de scouts. Y me quedo también con una frase que han dicho al inicio, hablando de la naturaleza, que al final es donde se desarrollan todas estas actividades, que es la huella divina en la naturaleza que Dios ha creado, ¿no? Que es un poco también unido a lo que estábamos hablando, como está Dios presente, pero en algo que podemos ver, que podemos tocar, como es la naturaleza. Palomita. Sí, yo justo también había apuntado esa frase de la oración inicial, que era que sepa mostrar tus huellas, no solo identificarlas, sino mostrarlas a los demás, que es un poco también lo que comentábamos antes, hablando de Platón y Joseph Ratzinger, etcétera. Y a mí me ha gustado muchísimo el énfasis que hacían en la importancia de la comunidad desde que eres pequeño y también como guía, ¿no? Porque ellos entre los jóvenes, entre los guías, los jefes, hacen mucha comunidad y mucha piña y une muchísimo. Y me gustaba también mucho cuando hablaban de que lo más importante es estar siempre con Dios, porque no sabes exactamente qué te va a pasar, no cuentas con el móvil, como decía Paloma, con tus padres, estás un poco ahí a la intemperie con tus compañeros, pero pueden pasar muchas cosas y que lo que se lleven de esa experiencia es que siempre hay que estar con Dios. Pues me encanta, me parece precioso, y ojalá haya muchos jóvenes que puedan unirse a este tipo de experiencias, porque son de verdad muy enriquecedoras. Sin duda, yo todo lo que habéis dicho también lo había apuntado y varias cosas más que no da tiempo, pero destacaría una porque además la viví. Yo también, como os dije, de adolescente estuve en otro movimiento scout, eso del raid. Me acuerdo que iba otro compañero y yo, tendríamos 16, 17 años, ibas abriendo papelitos. Si ahora coger el tren y bajáis en tal sitio, abrías otro papelito. Ahora tenéis que llegar, y claro, ibas diciendo, ¿qué va a pasar luego? Y llegábamos a un pueblo y había que dormir donde fuera. Y así. Entonces esto me ha recordado la importancia de la confianza en la providencia. A fin de cuentas, somos todos peregrinos. Luego también muy importante, y con esto empalmamos con lo siguiente que vamos a tratar. La Segunda Guerra Mundial se genera en buena parte por los nacionalismos exacerbados, el odio que se iba generando entre naciones, Francia, Alemania, Inglaterra, etcétera, y por eso que ha dicho, ¿no? Que después de la Segunda Guerra Mundial insistieron en que este movimiento integrara esas naciones que habían sido enemigas. Y justamente la película que vamos tratando y que de nuevo me parece que no acabamos, pero que es tan bonita que no importa, y además, bueno, que nos está enseñando mucho, y en concreto también a lo que nos decía Manu de cómo el cristianismo nos enseña a amarnos unos a otros con un corazón universal, a servir. Este chico protagonista junto a Sara de la película realmente amó y sirvió. Sí, vamos a continuar con la película Las Blancas de 2023, que está basada en la novela gráfica Pájaro Blanco de J.R. Palacio, y que, como ya venimos comentando, pues se sitúa en el presente con Julian, un adolescente que después de hacer bullying en un colegio va a otro colegio y lo pasa regular, no sabe adaptarse, y su abuela, Sara, le cuenta, para que él entienda un poco la importancia de ser bondadoso y ser auténtico, pues su propia historia, y se
traslada a cuando era ella una niña en Francia, justo con la ocupación de los nazis. Entonces, bueno, por resumir un poquito los cortes que hemos ido viendo, Sara pues es una niña pues como todas, ¿no? Que va un poco pues a sus juegos, sus amigas, los chicos que le gustan, etcétera. Y comparte clase con un niño que se llama Julien, que tiene, después de tener la polio, cojea y varios chicos de la clase se meten con él. Y de repente empieza la invasión. Bueno, Francia está siendo ocupada por los nazis y entonces empieza la persecución a los judíos, y ella es judía, Sara es judía, su familia también. Y un día los nazis llegan el ejército nazi llega a su colegio para llevarse a los niños judíos. Ella consigue escapar gracias a Julien, que se la lleva y la esconde en el granero de su familia, y sus padres también la esconden. Entonces poco a poco Sara se queda aislada del mundo en ese granero, no sabe qué ha pasado con sus padres, y lo único que le da felicidad y alegría es Julien, que se vuelve su amigo, empiezan a jugar, etcétera. Empiezan a suceder pues cosas desagradables, ¿no? Muere un amigo de Julien, que es de la Resistencia, y al final veíamos también que la clave de la película era cómo Sara se va dando cuenta de lo que le cambia la vida, la bondad de los demás, y que la bondad es un milagro cuando puede costarte tu propia vida, y eso es lo que ella experimenta. Entonces nos quedábamos en un momento de la película crítico, porque Julien cada vez está más cercano a Sara y quiere intentar alegrarle la vida, ¿no? Que está ahí encerrada la pobre, y pues andando por el colegio un día se da cuenta de que en el despacho del director, que es un sacerdote, está un cuaderno de Sara de sus bocetos que ella dibujaba y le encantaba. Y entonces dice, venga, le voy a dar una alegría. Entonces coge el cuaderno del despacho del director, y los chavales que están en la milicia, que se metían con él y que ahora forman parte de esa milicia de los nazis para perseguir a la gente sospechosa, etcétera, le ven y sospechan que algo raro pasa, y le siguen hasta el granero donde está escondida Sara. Entonces Julien le da a Sara súper feliz el cuaderno, y de repente estos chicos entran en el granero y Sara está a punto de ser descubierta, pero se libra porque Julien se interpone entre ellos, y eso causa que le den una paliza, y él, como está cojo, no se puede defender como le hubiera gustado. Y para él eso es una gran humillación, porque se ve muy débil frente a Sara, que le importa mucho lo que ella piense de él. Entonces está varias semanas sin hablar con ella, sin acercarse al granero, y un día de repente se acerca y tienen esta conversación que vamos a escuchar. Porque se ponen a jugar a un juego de cartas, están en silencio. Normalmente ellos jugaban para distraer a Sara, sobre todo. Julien le llevaba los deberes y ahí pues jugaban juntos. Y ese día de la paliza, Julien se enfada mucho con Sara y conmigo mismo, y la llama egoísta, dice que ha puesto en riesgo su vida y la de su familia, pero realmente lo que le pasa es que está muy frustrado con él mismo y muy enfadado, y entonces va a jugar con ella y sucede esta conversación. Te toca. ¿Podemos hablar? Preferiría que no. Está bien. No soporto que me vieras así. ¿Cómo? Como un debilucho. Un indefenso y lamentable pelele. Julien. Sé que cuesta creerlo, pero yo corría muy rápido. Antes de tener la polio era el niño más rápido de mi clase. Y recuerdo lo que se sentía al correr tan rápido. Al ser fuerte. Tú eres fuerte. Lo eres. Y valiente. Eres la persona más valiente que he conocido. ¿Por qué ando con muleta? Una muleta no me hace valiente, me hace andar. No me refería a eso. ¿Podrías dejar de hablar, por favor? He pensado en lo que dijiste. Que soy egoísta. Estaba enfadado, no lo decía en serio. Es verdad. Y si fueras tú el que necesitara que lo salvaran, seguramente yo no lo habría hecho. Eso no lo sabes. Sí, lo sé. Y lo siento. Pero sí que intentaste salvarme. Y nos habrían matado a los dos. Es probable. Aún así, fuiste valiente. Acepta el cumplido. De acuerdo. Gracias. Eso está mejor. ¿Podríamos volver a la partida? Sí.
Bueno, es una conversación muy tierna, ¿no? Al final se ve que él está muy frustrado consigo mismo. Me recordaba muchísimo la entrevista que acabamos de escuchar, ¿no? Esa sensación que él tenía cuando podía correr, de sentirse independiente, fuerte, de poder valerse por sí mismo, y de repente verse débil, verse, como dice, un pelele, ¿no? Verse frágil, pues le resulta una humillación, y que Sara vea en esa fragilidad que su amigo es muy valiente, no por andar en muletas, ¿no? Como dice, sino porque le ha salvado la vida, porque ha arriesgado su propia vida para salvarla a ella, porque lo sigue haciendo, porque se ha interpuesto, se ha puesto ahí para que le den una paliza y que no vean a su amiga. O sea, ella ve en la fragilidad de Julien una gran fortaleza, y es muy bonito. Y esa fortaleza que ve en su amigo le refleja su propia mediocridad. Y este proceso que Sara vive dentro de ella y encerrada con sus pensamientos le hace darse cuenta de que ha vivido una vida sin entregarse a los demás, pensando en sus propios problemas, cuando había una persona delante que era aparentemente frágil, que ha sido mucho más valiente que ella, que lo tenía todo. Me encanta este diálogo, y es que ellos son súper tiernos, son muy niños, pero a la vez muy maduros. Es una reflexión muy madura. La verdad es que yo, que me vi antes de nada la película, ahora oyéndola otra vez este diálogo, he visto muchísimas cosas. Es que es impresionante, Paloma Niño. Y también, por relacionarlo con la entrevista, eso que hablaban los chicos de Scouts, de la hermandad que se genera, sí, pues aquí se ve entre ellos la amistad, que es capaz de ver en el otro lo que ni siquiera ves en ti mismo. O sea, Julien no es capaz de ver esa valentía, esa fuerza que tiene, y sin embargo ella sí se lo ve, ¿no? Y al revés, Julien ve que ella también ha sido valiente y ella no era capaz de verse a sí misma valiente. Entonces, como que el otro te ayuda a conocerte, y en este caso, pues esa amistad que han generado y el amor que se tienen les hace ver más allá de lo que a lo mejor otros no pueden ver. Y ahora, escuchándolo, como digo, en este programa me ha venido sin buscarlo, pues claramente la referencia a nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el que hizo tantos milagros, el que cayó la tempestad, el que dominaba todas las circunstancias físicas, etcétera. Al final quiso que su debilidad física, mucho peor que el pobre Julien, apaleado, a punto de morir en la flagelación, no podía con la cruz, tiene que ayudarle el Cirineo, tiene que dejarse querer y ayudar por tantas, ve que las mujeres están ahí llorando, y sin embargo nos demostró que la importancia de la fortaleza no es la fortaleza física, es el amor, es perdonar. Que estuvo en el suelo como Julien, pero muchísimo peor, crucificado, luego elevado en la cruz, vergüenza del pueblo, condenado como un blasfemo, va a resucitar. El amor vence, en el amor está la victoria, y así nos ha salvado. Madre mía, qué catequesis nos ha dado el diálogo que Total. Nos has traído, Paloma. Total, y que recuerda también un poco esas palabras de Jesús, ¿no? De sed como niños, que al final ellos son muy inocentes y se arriesgan muchas veces pues sin pensar en las consecuencias, pero al final es lo que les hace humanos, que eso también lo veíamos en otros cortes, ¿no? Y esa entrega de sí mismo que hace Julien por su amiga Sara es efectivamente una catequesis. Bueno, pues no os contaremos el final de la película, que me emocionante, pero sí que el próximo día oiremos la conclusión que la propia abuela saca con el nieto, que es con quien empieza la película, ¿verdad? Uh-huh. Eso sí, el discurso final de Sara. Y ahora, pues aplicando lo que acabo de decir del Señor a los apóstoles, fueron débiles, fueron cobardes, no tuvieron esa fortaleza que tuvo Julien para defender a Sara, dejaron que a Jesús pues se lo llevaran, Pedro incluso lo negó, pero luego vino el Espíritu Santo, les dio esa fortaleza en su debilidad y al final fueron mártires. Así que vamos a invocar al Espíritu Santo, Paloma, porque también nosotros necesitamos esa fuerza que no tenemos. Sí, y lo vamos a hacer a través de la voz y la canción de Vale Montes, que es una joven cantautora de música católica, nacida en el estado de Florida, pero que vivió la mayor parte de su vida en Puerto Rico y donde recibió su educación y demás. Siempre fue parte de los jóvenes de su parroquia, que también pues, nos recuerda a estos chicos que han estado hoy con nosotros en el programa. Y curiosamente, pues ella es hija de uno de los integrantes del grupo Son by Four, que es Carlos Javier Montes. Y bueno, ha realizado varias producciones musicales, un disco, varios sencillos, y en concreto este que vamos a escuchar, la canción Ven Espíritu de Dios, es un sencillo de 2022. Hoy más que nunca anhelo tu presencia, consolador. Ven a iluminarme
y llévate las dudas y el temor. Que se abran los cielos y derrames tu fuego del Espíritu de Dios, del Espíritu de Dios. Que se abran los cielos y derrames tu fuego del Espíritu de Dios, del Espíritu de Dios. Quémame por dentro con tu fuego abrasador. Toma mis cenizas y crea en mí un nuevo corazón. Que se abran los cielos y derrames tu fuego. Esa niña de la película Sarita fue cambiando al ver el ejemplo de Julien. Nosotros necesitamos ese ejemplo de Cristo, pero sobre todo necesitamos su corazón en el nuestro. En esas cenizas nuestras necesitamos un nuevo corazón. Él nos lo quiere dar porque no es un ejemplo externo. Quiere entrar dentro de nuestra alma por su espíritu. Por lo que él dijo en una ocasión, como que Jesús les decía a sus discípulos apóstoles: os vais a quedar sin ver mi rostro, pero a cambio os voy a dejar mi alma, mi corazón, mi espíritu. Ven, Espíritu Santo. Derrama tu fuego, abre los cielos, derrama tu fuego, abre los cielos, derrama tu fuego, abre los cielos, derrama tu fuego, que se abran los cielos y Pues eso es lo que necesitamos, que de los cielos el corazón de Cristo nos envíe su espíritu por medio de María en nuestra debilidad. Nos ha ayudado ese diálogo de la película Alas Blancas, ya sí que el próximo día veremos la conclusión de la misma película. Agradecemos a este grupo de Scouts de Europa de Toledo su testimonio aquí entre nosotros. Animamos a hacer este tipo de experiencias, a pertenecer a realidades así que ayudan a ver eso, que el cristianismo toca todo, no es esa interpretación espiritualista platónica que, bueno, pues demasiado hizo el pobre, pero nos iba apuntando a la verdad, como seguiremos viendo el próximo día. Y con todo ello, pues os agradecemos también vuestra compañía y, por supuesto, la de Paloma Méndez y Paloma Niño, que nos recuerda que llega enseguida otro estupendo programa. Sí, En Busca de Sentido con Bárbara Meca. Y contadnos qué os ha parecido lo que hemos hablado hoy, este grupo y todo lo demás, la película, las reflexiones de Platón, en nuestro correo electrónico, elhombre-de-hoy-y-Dios @radiomaria.es. Pues gracias a las palomas y a todos vosotros un fuerte abrazo hasta el próximo programa, si Dios quiere. Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.